Profe. 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 Profe, ¿para qué vino? Profe, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. Buenas, nos encontramos en el 8º programa y estamos con Cecilia, con Claudio, con Alejo. Y bueno, el tema que nos está convocando hoy son las asambleas técnico-docentes, más conocidas como las ATD. Y ahí recurrimos como a una definición que da la RAE sobre qué es la asamblea, y dice que es una reunión de los miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común y, en su caso, adoptar decisiones. El término asamblea proviene del latín assimilare, que significa reunir o juntar. Y particularmente, para centrarnos en las ATD, en este programa es que invitamos a dos maestras referentes de la ATD. Estamos con Danae Sartú y Karina Irastorza. Ambas son maestras jubiladas el día de hoy, pero que participaron de cerca en este espacio, tanto como delegadas nacionales y, en el caso de Danae, integrando la mesa permanente de la ATD primaria por varios periodos consecutivos. Así que sí. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación para empezar. Empiezo yo, decimos. Sí, cómo no. Bueno, por vejez nomás. Yo por estar antes. Por vejez, no importa, hay que sumirse. Yo empiezo a trabajar en la TV del año 91, o sea que y hasta el 2011. Entonces estoy desde la primera etapa, de la etapa reivindicativa, o sea, de que se instalaran las ATD de nuevo, que tienen la inspiración en las asambleas de artículo 40, que eran solo de secundaria, y después en la salida de la dictadura, la ley de emergencia las crea para todos los niveles de la ANEP, los niveles no universitarios. Entonces, bueno, ahí hay toda una conquista, digamos, se interpreta como una conquista esta participación universal de los docentes en un nivel técnico docente que permitía institucionalmente dar opinión sobre temas pedagógicos, filosóficos de la educación, administrativos, incluso presupuestales, en tanto la relación con las políticas educativas. Y bueno, en los primeros años había un optimismo prudente, digamos, que hizo que la gente, tanto en los distintos niveles, por escuela o por liceo, o por instituto, en el caso de formación docente, trabajara muy seriamente y aportara. Después, en algunos lugares hubo que crear organismos intermedios para poder hacer síntesis, y luego las asambleas nacionales, que son el verdadero órgano resolutivo, con los miembros que define la ley, tomando decisiones, elevando las posiciones a los consejos respectivos y a CODICEN, y también difundiéndolas en otros ámbitos públicos y políticos, por ejemplo a nivel parlamentario, tratando de reivindicar las cosas que allí se resolvían. Así que bueno, desde el 91 hasta el 2011 son 20 años que tuve participación en, como decía Cecilia, bueno, en las ATD de escuela, en las nacionales, en la mesa permanente, y tuve la exclusividad de estar 5 años yendo al consejo como invitada en el periodo 2005-2010, que Tabaré Vázquez incluyó en el discurso de Asunción un renglón de la ATD que iban a estar invitadas a los consejos, y ahí la de primaria estuvo esos 5 años hasta que cambió el consejo, no cambió el gobierno, pero cambió el consejo, y bueno, y nos corrieron, porque estábamos haciendo demasiado trabajo. Entonces, bueno, pero tuvimos esos 5 años que fue una experiencia también en el sentido de poder proponer
porque las cosas que se resolvían en la Asamblea Nacional llegaban directamente con voz propia al Consejo, ¿no? A las sesiones del Consejo. No teníamos voz y no voto, pero con esa voz era suficiente para, por un lado, hacer las propuestas y por el otro lado, difundir las cosas resueltas en el Consejo. Fue una experiencia interesante en ese Y en ese periodo fue cuando se propuso la creación del programa de educación inicial y primaria. Sí, que podríamos decir que es la propuesta por excelencia de la TV primaria, en el sentido de que es histórico el proceso que siguió para elaboración del plan del programa de 2008, porque fue desde 2006 al 2008 2 años de proceso, desde las escuelas, las asambleas nacionales, la mesa permanente, las comisiones que se instalaron, una comisión central y comisiones por áreas, la participación de profesores de secundaria, de especialistas en las temáticas respectivas y la elaboración final de un programa que terminó elaborándose en el 2008. Claro, y los maestros que participamos desde las escuelas, porque en ese momento yo en la parte de la creación, de la producción del programa, participé desde la escuela. Fue sumamente interesante la discusión, el debate, esa construcción de los que fueron como los principios fundamentales del programa. O sea, ahí se construyeron esos principios. Después se lograron definiciones bien interesantes. Esas definiciones hicieron que los maestros nos pudiéramos apropiar totalmente después del producto, porque nos sentimos reflejados ahí. Fuimos las mayorías las que decidimos. Entonces, en ese verte reflejado lo tomamos como un texto propio, y para muchos de nosotros se constituyó en un referente pedagógico y didáctico, porque tiene definiciones sustanciales. Sí, filosóficas de la educación, ¿no? Y bueno, y justo ahora yo estaba revisando las resoluciones de ahora de mayo, de la extraordinaria que tuvo primaria, y se hace un planteo de no mantener los programas actuales de la transformación educativa, y mientras tanto no se pueda volver o actualizar el programa, volver al programa del 2008, que es lo que la TDE considera su propio producto, ¿no? Entonces, como digamos, es como el producto estrella de las propuestas, porque fue el más complejo, el más universal, el que llevó más tiempo y el que hizo innovar en cuanto a procesos. Yo creo que es histórico, no va a ser reivindicado, pero creo que es histórico el proceso que se hizo. Totalmente. A veces es famoso el programa del 49 de Rural, pero que se hizo con un congreso de maestros, pero después había una comisión redactora, que había unos grandes referentes del Magisterio Nacional, pero era mucho más reducido que lo que fue esto, que el borrador fue y vino a todas las escuelas del país varias veces, ¿no? Entonces, en ese punto fue realmente muy innovador. Claro, y lo que nos pasó a muchos desde las escuelas es que cuando se aprueba este programa, que nos sentimos identificados, y que una vez aprobado también nosotros como maestros en las escuelas tuvimos que hacer nuestros propios recorridos para aprontarnos para ese cambio y para adaptarnos a esta nueva situación. También hubo detractores, hubo gente que no participó porque estaba en otros roles y no se encontraba dentro de la escuela, entonces tampoco pudo participar, y el texto lo vivió como un texto más extraño, con otras lecturas. Entonces a veces recibíamos otras orientaciones. Sí, y bueno, políticamente no convenció a las autoridades el programa. Claramente el programa no venía por ahí el asunto. Obvio, claro. Entonces nosotros trabajábamos de una manera, pero recibíamos orientaciones de otras. Entonces ahí como que se empezó a producir una tensión, y como que el pico de la tensión fue a fines de 2014 y 2015. Fíjate que son principio del 2015. 6 años nomás de aplicación, no dio tiempo ni siquiera a que se evaluara, que nada. No, claro, pues estaban haciendo un documento paralelo para quitarle el peso de todo lo que... Ahí nos llamaron a la TD, a la FUM, a formar parte de estas comisiones de análisis curricular, en las cuales participábamos ATD, FUM, el representante de los portales, de formación en servicio y de evaluación en línea. Eran coordinadas por inspectores, pero acá se dieron, o sea, ahí sí participé directamente, acá se dieron discusiones muy interesantes, tensiones muy grandes, porque el programa estaba planteando una enseñanza desde los conceptos, y a nosotros este nuevo análisis y todo lo que venía era una enseñanza desde las competencias.
Entonces nosotros decíamos que lo que se estaba haciendo, o sea, al principio no entendíamos muy bien, no queríamos ser muy mal pensados, pero después lo que veíamos es que se venía un recorte curricular. Y nos decían que no, que de ninguna manera, que eran defensores del programa, hasta que Peri, ¿se acuerdan de Peri? Que era, Peri estuvo encargado Andrés Peri de la evaluación educativa. De las evaluaciones estandarizadas. Ahí está. Y después Ravela, el responsable era bueno, Andrés Peri. Y Andrés Peri, que estaba en la evaluación educativa, se hizo un encuentro en Piriápolis con todas las autoridades. Nosotros fuimos como ATD, y ahí en el encuentro alguien que estaba como, parecía que no seguía el sistema o no sé qué pasa, dijo, nosotros nos encontramos acá ante un cambio curricular. Lo dijo así, en la reunión, en el medio de la reunión. Bueno, está ahí. Después terminamos en una reunión en el consejo y nosotros como ATD y como FUN nos tuvimos que ir. Pedimos que por favor de los documentos, de las comisiones que habíamos participado, que además se redactaron documentos que se cambiaron con cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, se sacaran nuestros nombres y que nosotros nos íbamos a retirar porque era un recorte, pero bien interesante, además en tercero y sexto, era tremendo. Y bueno, y nos fuimos como ATD, como FUM también, y después llegamos a la ATD Nacional y la ATD Nacional rechaza ese documento base de análisis curricular. Bueno, un poco en esto de lo propositivo, estaba recordando que desde el año 91 las ATD primaria proponen las salas docentes, una sala docente mensual para trabajo de las escuelas sin asistencia de niños, ¿no? No se estaba pensando en el pago porque después eso siempre complica, pero sin asistencia de niños un día mensual. Ahora creo que era todo un éxito que habían logrado 2 en el año, ¿no? Me parece, dijeron que habían logrado 2 en el año. Y en el año 2021 estábamos pidiendo 1 por mes. Después, yo qué sé, proyectos específicos de creación de cargos, proponer mínimos de clases de 20 a 25 alumnos, no más, y también diferenciados según contexto. Eso fueron propuestas de la TD. La existencia de una especie de intendente dentro de la escuela, o sea, un cargo administrativo que se encargara de todo lo que el director se encarga habitualmente y que le quita todo tiempo pedagógico de liderar los equipos, ¿no? O sea, arreglar los baños, controlar el comedor, todas esas cosas que hacen los directores. Bueno, se proponía una especie de cargo administrativo en cada escuela. Se hizo un proyecto para elevar al Parlamento de creación de 1000 cargos. Ese salió en el año 2006 o 2007. Bueno, hay una cantidad de propuestas, proyectos de mejoramiento de las comodidades escolares, proyectos de mejoramiento de las colonias de escolares y las rurales. Lo que pasa es que una cosa es proponer y otra cosa es que a la TD le lleven el apunte, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se propone y no hay repercusión, se transforma después en un aspecto reivindicativo, es decir, ya lo propusiste, no te hicieron caso, pero te estás diciendo que esto es necesario pedagógicamente, es necesario para... Entonces lo volvés a plantear, lo volvés a elevar como una reivindicación, pero una reivindicación que proviene de una propuesta que no fue tenida en cuenta. Entonces, ese rol, porque lo que pasa es que la TD nace como un órgano de consulta, y esa consulta, por más que en algunos aspectos es prescriptiva, el carácter consultivo hace que no haya obligación ninguna de ninguna autoridad de llevar adelante lo que la TD propone. Entonces eso es lo que genera esta tensión, y muchas veces ha sido utilizada, y yo digo que hay una tensión casi permanente entre la legitimación de cosas y la participación efectiva real en los niveles de decisión, ¿no? Es decir, esto es una tensión permanente. Se ha pedido, es conquista, es la aspiración de los organismos colectivos, proponer y asesorar, pero muchas veces, esto que contaba Karina es un ejemplo de cuando son usadas para legitimar políticas que no han sido consultadas anteriormente. Entonces estamos siempre en ese tire y afloje, en esa tensión,
Y siempre adentro de los colectivos se plantea el tema de, bueno, si te llaman a un lugar hay que ir, ¿no? Y otros decimos, bueno, pero cuidado depende. con ir porque después se dice que estuvo la TD y la TD no pudo lograr cosas. Entonces, eso es un debate casi perpetuo, ¿no? En estos 30, más de 30 años que tienen las ATD. Porque otro de los puntos que también nosotros tuvimos nuestra participación fue con el tema de evaluación. Evaluación en todos los niveles, ¿no? Ya sea evaluación de los aprendizajes de los alumnos, como también evaluación de los docentes, la necesidad o no de la presencia de los inspectores en las escuelas. Fue con o sea, nosotros participamos en el diseño. Bueno, fue una propuesta de ATD que los directores de las escuelas pudiéramos participar en la evaluación de los maestros, que no fuera solo el inspector que venía a la escuela y evaluaba al maestro, sino que también se tuviera en cuenta la evaluación del director. Y bueno, y eso se logró, pero se logró y al principio costó mucho por los propios compañeros que lo entendieran, que era una propuesta, los compañeros directores, ¿no? Que lo entendieran, que era una propuesta para hacer las cosas más flexibles, más democráticas, sino que viniera una sola persona y evaluara a un docente, porque el docente es súper evaluado y no se podía de esa manera. Entonces, en cambio de esta manera que proponía la TD, era como un camino que nosotros en ese momento consideramos que era más válido, que el director acompañara el proceso del maestro en el año, hiciera visitas a su salón, pudieran trabajar juntos, pudieran recibir informes, el docente saber lo que el director opinaba de su trabajo en la escuela, y con todo eso después ir a la evaluación del inspector. Cosas que uno puede decir, bueno, es el inspector que viene y me evalúa, pero cuando vas a elegir cargo, esas cosas son importantes, claro, porque determinan tu lugar en una lista. Sí. Y es poder elegir la escuela que te queda cerca de tu casa, o a veces no trabajar. Entonces es como muy importante también. O sea, son cosas como muy prácticas. Me estaba acordando un momento interesante de la previa de la elaboración de la ley de 2008, de la ley de educación. Ahí hubo un proceso de todas las ATD también para hacer propuestas de lineamientos generales de la ley, propuestas de sustitución de las formas de gobierno dentro de la ANEP, que después se llevaron al Congreso Julio Castro, al Congreso del 2006. Bueno, ahí todas las ATD llevaron sus posiciones, que la nuestra, por ejemplo, era la de la eliminación del CODICEN y la vuelta a los consejos autónomos con participación de los órdenes, con cogobierno, por ejemplo. Y bueno, y eso también son propuestas de política educativa macro muy importante. Ya que nombré a las otras ATD, en todos esos años hubo muchos momentos de coordinación, de intentos y de coordinaciones efectivas entre las distintas ATD, secundaria, primaria, UTU y formación docente. Pero primaria y secundaria fueron las que más lograron sostener las coordinaciones durante varias veces, un periodo en 2000, otro periodo después entre el 2005 y 2010, que como todos estábamos con algún cargo liberado, había como más posibilidades de coordinar. Se hacían notas que iban a CODICEN por todas las ATD. Eso es un proceso también interesante, la coordinación entre los distintos niveles educativos de la ANEP. Fue un proceso bien enriquecedor, ¿no? Y que también lográbamos unificar algunas propuestas en las que coincidíamos todos los niveles de la ATD. Y yo para agregar, como he participado como docente en secundaria, de la ATD secundaria, como docente de UTU, en la ATD de UTU, no he participado en ninguna instancia de ATD nacional, entonces eso no lo puedo aportar, pero sí mencionar, por ejemplo, que en secundaria hay un plan, el plan Marta Habermuth, que es del 94, que fue un proceso entre el 91 y el 93, que se pensó para estudiantes jóvenes y adultos, y se implementó por primera vez en el Liceo 1 como plan piloto, en el Liceo 1 de Montevideo, y después se generalizó. Hoy en día todos los liceos nocturnos tienen el plan 94. Eso, por supuesto, llevó todo un proceso, también las distintas ATD evaluaron si era pertinente, se extendió
y es una de las banderas en secundaria que se dice, bueno, elaboramos un plan, no es la misma experiencia exacta que ustedes cuentan, pero es una propuesta, y del cual después surge una versión en el 2013 para ciclo básico, porque en el 94 era solo para bachillerato, cuarto, quinto y sexto. Y también constatar que pasa lo mismo en secundaria, lo que ustedes relatan de en secundaria o en UTU, de que hay como hay dudas sobre si sentís que estás participando, cuánto incidís, cuánto no, esa decisión de decir, bueno, resolvimos esto, propusimos esto, se genera expectativa, y más a veces cuando hay cambios de gobierno y hay señales de apertura, aparentes o no, y se proponen cosas del ATD, y después cuando ves que eso no se concreta o se dice, bueno, el ATD aportó pero presentan otra cosa, todo eso hace también parte de la vida de estos años de nuestra participación en estos espacios, ¿no? Y la repercusión que tiene eso en la credibilidad hacia adentro del sistema, ¿no? Es decir, los compañeros docentes que están trabajando en las escuelas, que les cuesta más ver todo este entramado hacia arriba, digamos, que trata de llevar las propuestas, es todo un esfuerzo, porque lo que les llega es la contradicción entre lo que ellos dijeron en la Asamblea Nacional, en la Asamblea por Escuela, y lo que finalmente se concreta por las autoridades, y todavía a veces con la habilidad de las autoridades de decir que las ATD estuvieron presentes en ese proceso, y entonces aclarar que el delegado se retiró, o que el delegado no estaba de acuerdo, o que no era la postura que... Porque muchas veces también se emplean en esos relatos, en esos discursos para llegar al docente, se emplean términos, conceptos o elaboraciones nuestras, o sea, de la TD, otros documentos, entonces generan confusiones, y cuando no se está participando, o hay una escuela, una institución que no tiene a nadie que vaya como delegado a nacional, hay un aislamiento ahí, porque no hay una comunicación directa entre lo que está pasando y bueno, y ahí es como que cuesta más. Entonces muchas veces es, pero me lo piden, o vino así, y yo pensé que trabajaba de esta manera, pero ahora tengo que trabajar de esta otra. Entonces ahí hay una brecha interesante. Sí, más creo que en las escuelas pasa que al no tener salas docentes, no todas las escuelas tienen, entonces la instancia de ATD muchas veces tiene los temas que propone la ATD justamente, que están geniales, analizar, discutir, pero a su vez tenés una realidad escolar atravesada por otras. Exacto, totalmente. Que muchas veces genera como ese desgaste, porque decís, proponemos, pensamos que se tiene que hacer así, que va por acá, y después claro, viene eso provoca descreimiento, claramente, ¿no? Y también como esta idea de que los docentes no proponemos, ¿no? Pero cuando en realidad se hacen un montón de propuestas y no se toman en cuenta, o cuando en realidad se hacen un montón de propuestas y luego terminan armándose programas desde otros ámbitos que no son los docentes, también como parte de ese sentido, ¿no? De lo que uno está haciendo en las aulas, a veces se ve afectado. No es lo mismo trabajar a partir de las propuestas que hacemos y de todas las discusiones colectivas que se pueden dar y venir, que tener que aplicar algo que en definitiva ni pasó por nosotros, ni es lo que pensamos, ni es en lo que estamos formados, ni es lo que buscamos. Y aún así, diría yo, es una herramienta que yo no abandonaría, porque es un espacio institucional universal, que ninguno más lo es, y garantizado por el sistema. Totalmente. ¿Qué quiero decir? Tenés un momento y un espacio para que todos los profesores o todos los maestros estén discutiendo sobre determinados temas. Y tenés una asamblea generada por 190 personas de todo el país, que están tratando de ponerle cabeza a todos los documentos de política educativa que llegan, que están tratando de responder, que están tratando... Entonces, con todos estos obstáculos que ustedes y nosotros dijimos, no será un espacio para abandonar, sino será un espacio para mejorar, ¿no? Es decir, desde mi perspectiva es un espacio que... Y hemos tenido muchas idas y venidas, ¿no? No nos hicieron caso, nos vamos, pues volvemos porque nos damos cuenta que no tenemos otro lugar para hacer estos planteos, por lo menos a nivel nacional, y no tenemos los tiempos. ¿Dónde hay una semana para discutir políticas educativas paga por las autoridades?
ningún lugar. Entonces ahí esos delegados están concentrados para hacer eso, ¿no? Y por eso es más difícil que esto se produzca en los sindicatos. Además de que tienen otras reivindicaciones, otras lógicas y demás, pero también los tiempos esos dedicados a discutir 190 tipos, documentos de política educativa, es un tiempo que si se aprovecha bien, la producción después puede llevarse a otros ámbitos y hacerse buen uso de ese nivel de análisis y propuesta. Y además a mí me parece que también es un respaldo y es una garantía para los docentes que están en las instituciones y aquellos que se sienten trabajando solos o que no logran a veces consensos en sus lugares de trabajo. La documentación, la producción que tiene ATD se tiene que convertir en un respaldo para todos esos compañeros. Está bien, nosotros tenemos un montón de propuestas, en secundaria también hay un montón de propuestas. A mí lo que me rechina es que yo sigo yendo a la asamblea del liceo de ATD, que es que es un espacio que todos defendemos, todos los que están ahí la defienden, pero en última instancia cuando discutimos parece una mímica de discusión, porque en el fondo todos pensamos que esto no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y que esa es la sensación que tenemos, y esa es la dificultad real, ¿no? Es real, sí. Y es difícil sostener ese carácter testimonial, porque uno dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y los compañeros lo dicen todo el tiempo. Claro. ¿Para qué? Y a uno le cuesta decir, bueno, solo tenemos que dar testimonio. Pero si no lo decimos, es mucho peor, porque si bien una política educativa que es nefasta, sabemos que es nefasta, y no hay ningún lugar donde quede documentado que nosotros dijimos en tal fecha que eso iba a ser nefasto. No sé, Plan Ceibal, nosotros dijimos Plan Ceibal no va a ser revolucionario, el Plan Ceibal no va a corregir los aprendizajes. Quedamos más locos, más solos que unos locos, lo de la TV primaria, ¿no? Sí, porque aquello era revolucionario, iba a resolver todos los problemas que teníamos. Bueno, hoy estamos a casi 20 años del Plan Ceibal, y ningún problema de los que había en la educación se resolvieron. Ahora, si vos vas al año 2007, vas a encontrar en la TV primaria un informe lo más seriamente posible que pudimos, que hicimos y que nos opusimos allí. ¿Para qué? No sé, para algún día decir, les habíamos avisado que esto no funcionaba. Lo mismo pasó cuando se levantó el tema de la obligatoriedad de la asistencia, que ya fue por el año 2001 una vez, la primera vez fue por el año 2001, que no iban a contar la asistencia para la promoción, ¿no? Lo declaramos en ese momento que eso era un disparate, que era un atentado contra el derecho a la educación. ¿Qué pasó? Que efectivamente ahora recién reconocen que la inasistencia de los niños afecta a los aprendizajes. Mientras tanto pasamos por un montón de años que la culpa la tenían los maestros y los profesores. Pero realmente es un espacio que yo reivindicaría en la lucha en esta tensión y riesgo permanente de la legitimación de las políticas, ¿no? Y en quedar en lo estrictamente testimonial, que no es la intención, pero es lo que a veces nos pasa, muchas veces nos pasa, más de las veces que tenemos algún logro. Pero mientras no tengamos otra cosa mejor, que sería un cogobierno, que se podría, yo estoy convencida que se podría trabajar en cogobierno en nivel de primaria y de secundaria. Estoy convencida de que es posible. De hecho, para la ley de educación, yo me acuerdo que se consultaron 11.800 maestros, me acuerdo el número, 11.800 maestros sobre esos temas de cómo tenía que estar integrado el consejo, cuáles son los principios generales para la ley de educación. Es un nivel de horizontalidad, son cerca de 20.000 los maestros, 18.000, 20.000. Es un nivel de llegada sobre los documentos con manifestación de voluntad explícita, que es muy importante. Pero claro, después tenés que poder llegar a otros lugares donde impacte, y eso requiere de un tipo de organización más permeable, menos política y más pedagógica, ¿no? Que no estaría pasando, al contrario. Ese delegado del año 2005 fue sustituido por un consejero electo que no tiene obligación de referirse a ningún colectivo. Sí. Que si tenés suerte y tiene buena voluntad, capaz que lo hace.
pero no tiene obligación reglamentaria de hacerlo, por ley. Hasta su desaparición. Y además de eso, hasta su Hasta su desaparición, desaparición, claro, los niveles En el de 2020 de los consejos. Claro. El Codicen quedó todavía, y por eso digo, depende de la buena voluntad del consejero electo acordarse de que hay opiniones de los colectivos que pueden seguirse, pero no está obligado a eso. En 2005 y 2010, incluso creo que los organismos internacionales dejaron un poco suelta la cuerda y dijeron, a ver ustedes que se llevan bien con los sindicatos, a ver qué pueden hacer con estos. Y ya después de 2015 se acabó la paciencia de los organismos internacionales. Sí. 2015 fue por eso yo no creo que el corte sea como a veces se dice, los 15 años de gobierno frente amplista y los horribles de 20-25. Los 20-25 fueron horribles, pero los del corte frente amplista fueron tremendos. Yo creo que especialmente 2015-2020, pero ya 2010-2015 también ya empezó a acabárseles la paciencia, digamos, porque esperaron otra sintonía, pero seguían haciendo una política continuista con los gobiernos de los 90. Uno cuando piensa si es posible autonomía de gobierno en la educación pública, las ATD dan muestra del mejor ejercicio más próximo a eso. O sea, con todas las críticas que podamos tener, en verdad, cuando a veces uno piensa en un cambio profundo, si están dadas las condiciones, la ATD son décadas de ejercicio de discutir política educativa. O sea, y a nivel nacional, que también es muy importante. Bueno, muchas gracias por haber participado de este programa. La verdad que quedamos como con un montón de reflexiones, de ideas, de ganas de seguir metiéndole cabeza a las ATD como espacio de intercambio para seguir construyendo. Creo que también en las aulas uno crea un montón de materiales, un montón de pienso, un montón de propuestas que las ATD acompañan y como producción colectiva y horizontal seguirá. Gracias por la invitación y que no le digan más profe para que vino.